día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, video 2, perdón, del módulo 1 de Liderazgo Colectivo y Capital Social, del Instituto de Formación de Liderazgo de los Bomberos Voluntarios de La Pampa. Habíamos visto en el primer video la conformación del concepto de liderazgo en base a alguna de los subtemas que hacen al liderazgo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el liderazgo tiene que ver con una definición que hace al saber a dónde vamos, que hace a conducir a la gente a alguna meta determinada, que hace al saber acompañar. El liderazgo tiene un origen y hacíamos un pequeño repaso por la historia del origen del concepto de liderazgo hasta la actualidad. Un campo de acción donde se definía el concepto de lo político como la búsqueda de la buena comunidad, ¿no? El liderazgo entiende que la política definida como la actividad humana colectiva de fijarse metas comunes y de conducir a la gente es una de sus herramientas claves, ¿no? El poder como insumo de la gestión política es la otra herramienta clave, que hoy vamos a revisarlo un poco en este nuevo video. Entonces habíamos comenzado a meternos un poco en el concepto de qué significa liderar. Ustedes van a encontrar a lo largo de esta materia, en estos 4 módulos de la materia de liderazgo, una serie de textos y videos que hablan sobre el liderazgo como concepto, ¿sí? El liderazgo como actividad humana, el liderazgo como definición, pero también van a encontrar el liderazgo entendido como una trama colectiva. Van a encontrar la necesidad de construir liderazgo desde el punto de vista de la gestión humana y de la gestión de organizaciones, que eso es otra de las cuestiones que nos atañe. Nuestras organizaciones de bomberos necesitan el pensar sus esquemas de liderazgo, porque la sociedad cambió y de la sociedad vienen nuestros bomberos, de la sociedad vienen nuestros directivos, etc. Por ende, ¿qué tipo de sociedad pide hoy qué tipo de liderazgo? Bueno, un poco vamos a hablar de estos conceptos. ¿De qué significa el concepto de liderazgo colectivo? Históricamente, y hasta parece una contradicción, nosotros pensábamos al liderazgo como una actitud individual. Es el líder que lidera. Pero hoy el liderazgo necesita ser pensado y revisitado desde la óptica de lo colectivo, porque lo colectivo ya no solamente como un amontonamiento de gente, sino lo colectivo como la generación de, por ejemplo, consensos o resoluciones de conflictos y de problemas o articulación de un plan común. Entonces, hoy en este video, en este segundo video, lo que quiero ver es el liderazgo en otras 3 dimensiones. En la dimensión de la construcción del discurso, en la dimensión del poder y en la dimensión fundamentalmente de la generación de vínculos o de relaciones. Entonces, cuando pensamos el liderazgo desde la dimensión del discurso, ¿qué estamos diciendo? Que el líder habla bien, que el líder construye buenos discursos, que el líder falsea la realidad o la acomoda a través del discurso o manipula, ¿no? Cuando uno piensa en el discurso, a veces aparece la dimensión de la manipulación ahí, ¿no? Porque son las bellas palabras que crean una realidad que no existe. Lo que sí es claro es que el liderazgo va de la mano del discurso. No puede uno ejercer una función de liderazgo si no es a través del discurso. Y el discurso lo que hace es por un lado, traducir una imagen de futuro. A través del discurso yo digo lo que quiero lograr. A través del discurso también convenzo, ¿no? Y esto es una de las cuestiones claves en el ejercicio de liderazgo, tanto como para jefes de cuerpo u oficiales como para directivos. ¿Cómo hago para convencer? Y lo voy a hacer a través de la fuerza de la palabra. Ahora, la fuerza de la palabra se constituye, o sea, yo el discurso lo creo, lo craneo yo solo, lo bajo y la gente lo va a aceptar. No, creo que la fuerza de la palabra se constituye a partir de saber escuchar. Y aquí viene uno de las vueltitas nuevas sobre el liderazgo colectivo. La capacidad que tenemos de saber escuchar es concreta, clave y fundamental. Nosotros necesitamos formarnos como líderes hábiles en la escucha. Luego tendremos determinadas habilidades en la palabra dicha, en el discurso en sí, pero la capacidad que tengamos de saber escuchar y a partir de ahí articular nuestras respuestas es fundamental. Digamos,
La forma de construir un discurso es tomando las palabras que los otros nos dicen. Entonces, si yo soy hábil para tomar las palabras que los otros nos dicen y poder transformarlas, transmutarlas en parte de mi discurso y devolvérselas, lo que va a estar haciendo la gente es escuchar precisamente sus propias palabras dichas por otros, por ende se va a terminar convenciendo más. Bueno, este es el orden del discurso. Cuando pensamos el orden del discurso, lo pensamos desde el punto de vista de la generación de una realidad. El discurso enmarca una realidad, el discurso dice esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y el discurso dice lo que tenemos que hacer, fundamentalmente. Porque es a través de las palabras que el líder crea una realidad que todavía no existe. Entonces, si hablamos de un proyecto, la construcción de un cuartel, la generación de una serie de capacitaciones que todavía no tenemos en cabeza, el proyecto de una nueva asociación de bomberos o inclusive de una federación, necesitamos primero recrearla a través de las palabras, pensarla primero y luego recrearla a través de las palabras. ¿Existen palabras políticas? En la naturaleza de la política, ¿hay palabras que son políticas exclusivamente hablando? Bueno, en este sentido, hay palabras que se acercan al universo de lo político. Hay palabras que, como el poder, por ejemplo, como la transformación, como la energía, que terminan siendo palabras fuertemente políticas, ¿no? Conflicto, consenso, cooperación, convicción, voluntad, vocación, servicio, un montón de palabras terminan configurando el discurso político y poblando el discurso político, ¿no? Yo creo que las palabras se transforman en políticas cuando uno las vuelca a la comunidad e invita a la comunidad a construir una trama de discurso en conjunto. Ahora bien, dentro de estas palabras, ¿hay categorías específicamente políticas? Sí, la ciencia política identifica categorías políticas. Por ejemplo, orden-desorden. Es una categoría. Uno a través del discurso, el líder viene a decir, bueno, tenemos que ordenar tal situación. Si decimos que tenemos que ordenar tal situación, lo que estamos haciendo referencia a través de la categoría orden es que el discurso usa el poder para construir una nueva realidad. La segunda categoría de lo político tiene que ver probablemente con conservador o progresista. Son categorías políticas también. Hay liderazgos de tinte más conservador. ¿Por qué hay liderazgos de tinte más conservador? Porque son liderazgos que necesitan en sí la definición de determinados parámetros de futuro. Si yo digo necesito conservar determinado status quo, es una de las categorías de lo político en sí. Entonces, esas categorías son claves y son esenciales a la hora de definir algunas de las cuestiones del liderazgo y del poder. Conflicto y cooperación es otra de las categorías fuertes en las cuales uno se vincula, ¿no? Uno dice, este líder es más conflictivo o más cooperativo, y son categorías de lo político. Algunos entienden que la gestión política de una organización es crear conflicto. ¿Para qué? Para que la organización se mueva o para tener poder o para dividir. Otros creen que lo que hay que crear es consenso, por ende van a intentar hacer todo lo posible desde el punto de vista de la energía política para crear un campo de acuerdos, por ejemplo. Pero son palabras del discurso de lo político. El otro concepto fuerte es el poder, ¿no? Entonces, el poder. El líder, a través de la política, utiliza el poder como herramienta. Y el poder termina siendo un problema de aplicación y de justificación, ¿sí? Vamos a hablar de por qué es un problema de aplicación y de justificación. Bueno, porque el poder, por un lado, lo que busca es esquemas de dominación y obediencia. Yo a través del poder busco que la gente me obedezca. Ahora, ¿cómo hago para que la gente me obedezca? Bueno, la historia de la ciencia política establece lo que son lo que se llama criterios de legitimidad. La gente te acepta que obedecerte, pero ¿por qué? Bueno, vamos a trabajar algunos de esos conceptos. La otra cuestión del poder es que es la distinción entre autoridad y poder, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos cuando decimos una persona tiene autoridad? Bueno, habitualmente decimos que esa persona tiene un poder formal que está autorizado, y de ahí viene la palabra autoridad, está autorizado por una norma que dice, un estatuto, que vos podés mandar sobre determinado grupo humano.
Esa autoridad hoy es legal racional, es a través de la norma, ¿sí? Hay un estatuto que te dice. En otros tiempos del ser humano, esa autoridad tenía más que ver con la tradición, por ejemplo, los reyes, o con las cuestiones más carismáticas, ¿no? También vamos a hablar en el próximo video un poco de esos temas. Y una tercera cuestión que tiene que ver con el poder es la aplicabilidad, decíamos, ¿no? ¿Es probable encontrar obediencia? ¿Cómo hacemos para encontrar obediencia? ¿Cómo logramos que las personas nos obedezcan? ¿Nos tienen que obedecer o nos tienen que seguir? ¿Hay una diferencia entre dominar y obedecer? ¿Hay diversos tipos de obediencia? ¿Hay una aceptación? Bueno, algunas de estas cuestiones son importantes a la hora de repensar el concepto de liderazgo. Ustedes como líderes deben lograr aceptación en las personas, porque si la persona acepta, legitima tu poder, ¿sí? Le da consenso a tu poder y de alguna manera hace que tu gestión sea mucho más fluida que de otra manera, que de una manera de aplicación de un poder desnudo. Bueno, espero que en este segundo video nos hayamos metido en conjunto en los vericuetos, ¿no? Un poco más en los pasillos del liderazgo a través del poder. En el tercer video, ¿qué vamos a ver? Los diferentes criterios de legitimidad y de obediencia. ¿Por qué alguien te obedecería? ¿En base a qué te obedecería? Y cómo construir esos criterios de legitimidad. Que tengan muy buena jornada, muy buenos días y nos encontramos en el próximo video y buena lectura sobre todo.